los seguidores de Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado de Venezuela por medio centenar de países, organizan masivas manifestaciones para este lunes cuando se prevé que reaparezca en Caracas tras una gira por 5 naciones de América Latina. A través de las redes sociales, la coalición de partidos contrarios al régimen de Nicolás Maduro, la Mesa de la Unidad Democrática, MUD, ha difundido decenas de llamamientos a las concentraciones que esperan realizar mañana en los 23 estados del país petrolero y en la capital, donde Voluntad Popular, el partido de Guaidó, señala la avenida Las Mercedes como punto central. Estas invitaciones, unificadas en el hashtag Almohadilla 4 Muzla a la calle, surgieron horas después de que Guaidó anunciara en Twitter que desde Ecuador emprenderá el retorno a Venezuela luego de visitar también Colombia, Brasil, Paraguay y Argentina, en un periplo que comenzó el pasado día 22 y durante el que fue agasajado con honores de jefe de Estado. Por su parte, mientras la oposición se prepara a recibir al presidente interino, el régimen chavista refuerza la seguridad en todo el país y en el aeropuerto internacional de Maiquetía. Una fuente vinculada al personal que opera en la terminal de aviación del aeropuerto reveló a El Pitazo el amplio operativo de seguridad desplegado por las autoridades chavistas. En la terminal de aviación general, antiguo terminal auxiliar, hay funcionarios de inteligencia militar y SEBIN. Creíamos que se debía al operativo de carnaval, que siempre amerita la presencia de más funcionarios, pero el tema del regreso de Guaidó ha puesto tenso el ambiente. Hay mucha desconfianza entre civiles y militares. Aquí andamos derechitos y con mucho celo. Se revisa la información de cualquier vuelo que haya solicitado permiso de aterrizaje. A todos nos han hecho el llamado de alerta, pero nosotros dudamos que regrese por aquí. No puede hacerlo por un vuelo comercial, pues violó la orden de salida del país. Tampoco creemos que llegue en un avión privado, agregó una fuente de migración. Guaidó burló la prohibición de salida del país que le dictó la justicia chavista por estar incurso en una investigación relacionada con su proclamación como presidente interino. Con todo, el diputado planea volver a Venezuela y para ello ha convocado a concentraciones en varias ciudades enmarcadas en su plan de señalar a Maduro como usurpador de la presidencia, generar unas condiciones para crear un gobierno de transición y posteriormente llamar a unas elecciones libres. Las manifestaciones de mañana están fijadas para las 15 GMT, pero hasta ahora se desconoce si Guaidó llegará a su país la noche del domingo o en las primeras horas del lunes. En cualquiera de los dos escenarios, el líder opositor se enfrenta a la posibilidad de ser encarcelado por haber desobedecido una decisión del Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, aunque no es la primera vez que lo hace, pues la oposición venezolana considera que esa corte es ilegal y solo sirve a los intereses de Maduro. Hasta el momento ni la Fiscalía, ni el Supremo, ni ninguno de los altos dirigentes de la dictadura chavista se han pronunciado sobre el inminente regreso de Guaidó, pero su círculo más cercano considera que es real la amenaza de la detención.
Sin embargo, varios diputados consultados por la agencia EFE aseguraron esta semana que tienen una estrategia diseñada para enfrentar cualquier escenario junto a los gobiernos que lo respaldan, encabezados por Estados Unidos, y que señalan a Maduro como un dictador. Con información de EFE más sobre este tema. Juan Guaidó vuelve a Venezuela. Anuncio mi regreso al país, convoco al pueblo a concentrarse este lunes a las 11. Estados Unidos busca formar una amplia coalición contra Nicolás Maduro. El fallido experimento de Hugo Chávez debe terminar. Rusia advirtió que hará todo lo posible para evitar una intervención militar de Estados Unidos en Venezuela. Sebastián Piñera criticó a Michelle Bachelet por no condenar la dictadura de Nicolás Maduro.